Sección 1. El llamamiento de Abraham. El mundo aún no había olvidado la tormenta que dispersó a las naciones tras la soberbia de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, portando el código genético de aquella gran catástrofe y la subsiguiente división, levantaban de nuevo sus reinos, pero ahora estos se erigían no sobre la unidad de espíritu, sino sobre la fuerza de las armas y la astucia del comercio. La humanidad adoraba ídolos, becerros de oro que prometían riqueza, leones de piedra que simbolizaban el poder, y deidades lunares que dictaban el ritmo de la vida nocturna. El alma del mundo se asfixiaba con el olor del humo de los sacrificios que ascendía a los cielos, no con gratitud, sino con cálculo y miedo. La gente se olvidaba del Creador, el único que podía llenar el vacío de la existencia, reemplazándolo con semejanzas extrañas y mortales. Pero en medio del clamor de los dioses extraños, entre el bullicio de los mercados abarrotados que rugían al pie de los majestuosos zigurats de Ur de los Caldeos, se escuchó una voz, profunda, poderosa e invisible como el viento del desierto, y al mismo tiempo tan íntima como el susurro de un pensamiento. No era un sonido que pudiera captarse con el oído, sino una vibración que penetraba directamente en el corazón, donde aún ardía el fuego de aquella fe verdadera y pura, heredada de los primeros justos. Y esa voz resonó para un hombre, llamado Abraham, hijo de Terash, un hombre cuyo linaje se había asentado durante siglos en la ciudad brillante, aunque espiritualmente muerta. Abraham era rico, respetado, y su vida estaba bien establecida. Una casa sólida, grandes rebaños y siervos leales. Vivía bajo el patrocinio de Terah, pero su alma se angustiaba bajo la opresión del magnífico pero frío culto del dios Luna Nanar, cuyo templo dominaba la ciudad. Un día, quizás de pie en el techo de su casa, y contemplando el cielo estrellado e infinito que aquí, en Mesopotamia, parecía más cercano que en cualquier otro lugar, lo escuchó. Una voz desprovista de forma y nombre, pero llena de absoluta, implacable autoridad y amor. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras no eran simplemente una orden, eran un terremoto espiritual. Exigían de Abraham una rendición absoluta de identidad, dejar su tierra, patria, seguridad, su parentela, raíces, apoyo, y la casa de su padre, herencia, estatus. Su nueva vida debía basarse no en lo conocido, sino en una indicación exclusiva, a la tierra que yo te mostraré, es decir, a la nada, guiado solo por la promesa. La carga psicológica de esta exigencia era insoportable. Su mente, educada en las claras leyes de la ciudad sumeria, clamaba por un plan, un mapa, un nombre de destino. Pero su corazón, traspasado por el llamamiento divino, respondió con obediencia, inmediata e incondicional. Abraham no preguntó, ¿quién eres? ¿O para qué? En ese momento, su fe fue un sí, limpio y resuelto. La noticia de tal partida provocó asombro, burla y tal vez incluso lástima en Ur. Estaba rechazando una vida real y tangible por una esperanza fantasmal e incomprensible. Pero Abraham ya sentía que sería más alto y más grande que todos los zigurats que había visto. Reunió sus posesiones y a sus numerosos siervos. Sarai, su esposa hermosa y fiel, sin palabras innecesarias, empacó sus pocas pertenencias personales, comprendiendo que un verdadero hogar era donde estuviera su esposo. Abraham también se llevó a Lot, su sobrino, un joven, tal vez un poco frívolo, pero cercano a su corazón.
Cuando la caravana se arrastraba lentamente fuera de las puertas de hierro de Ur al amanecer, la última mirada de Abraham no fue a su casa, sino a la torre más alta del templo de Nanar. Y en ese momento sintió no tristeza, sino liberación. Ya no se sometía a la luna, se sometía al Creador de la luz. El viento del desierto los recibió con frío, con el sol implacable que quemaba todo ser vivo y con un silencio ilimitado. Cada paso era un acto de fe. La caravana viajaba, guiada no por un mapa humano, sino por la brújula interna de la promesa. En sus corazones resonaba solo una esperanza, que este camino, lleno de pruebas y peligros, era el camino de Dios hacia una nación grande, un nombre grande y la bendición universal que estaban destinados a traer al mundo. Abraham se convirtió en el primer hebreo, el que cruzó, el primero en cruzar un río, no solo el Éufrates, sino el río del entendimiento humano, cruzando de la religión visible a la fe invisible. Sección 2. Separación de las tierras. La bendición de Dios nunca es mezquina. Pasaron los años, llenos de peligros, nomadismo y el constante desafío de la supervivencia. Pero Abraham no se convirtió solo en un peregrino, se convirtió en un patriarca magnate. Sus rebaños se multiplicaban como si cada oveja y cabra dieran doble nacimiento. Su plata y oro brillaban, y sus tiendas se extendían por las colinas, como un campamento militar que había tomado posiciones. Lot, que seguía a su tío, también prosperó bajo el ala de la bendición. Sus rebaños, sus siervos, sus riquezas se hicieron demasiado vastos para una sola tierra, un solo pasto, un solo pozo. La paradoja de la bendición fue que, como un árbol hipertrofiado, comenzó a desgarrar el suelo de la unidad. Las disputas, inicialmente silenciosas, escalaron rápidamente a agrias querellas. No eran Abraham y Lot los que discutían entre sí, eran sus pastores. Era un conflicto no entre fe y fe, sino entre codicia y codicia, entre la naturaleza humana que siempre se esfuerza por una porción mayor. Con cada día que pasaba, mientras el cielo se llenaba con el sonido de los balidos de los rebaños y los gritos de los siervos, una ansiedad profunda y dolorosa crecía en el corazón de Abraham. Él, que había dejado todo por la paz con Dios, no podía permitir que la contienda dividiera a su propia familia. El recuerdo de Babel todavía estaba fresco. El conocimiento de cómo una división en el lenguaje condujo a una división en el mundo. No quería que una división por pastos condujera a una división en el alma. Abraham, el sabio estadista que la fe lo había hecho, decidió actuar con decisión. Se acercó a Lot no como un pariente mayor que tenía derecho a mandar, sino como un pacificador que valoraba los lazos de sangre más que todos los tesoros del mundo. Sus palabras estaban llenas de nobleza y profunda tristeza. No haya, por favor, contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. Mira, toda la tierra está delante de ti, sepárate de mí. Este fue un acto no de simple generosidad, sino de liderazgo sacrificial. Él, el patriarca, que tenía el derecho de precedencia y elección, voluntariamente entregó ese derecho a su sobrino. Y aquí llegó el momento de la verdad, el corte transversal psicológico de sus almas. Lot alzó sus ojos, miró la tierra no con los ojos de la fe, sino con los ojos de un comerciante. Vio toda la llanura del Jordán. Era como el jardín del Señor, hasta que llegó el juicio. Era verde, bien regada y fértil, prometiendo una acumulación de riqueza fácil y rápida. Esta fue la tentadora elección de la comodidad, la abundancia y la proximidad a la civilización. Lot no preguntó a Abraham sobre la voluntad o la sabiduría de Dios.
Eligió lo mejor que su ojo físico podía ver. Eligió Sodoma y Gomorra, ciudades que brillaban con el pecado, pero atraían con su arquitectura, mercados y plenitud de vida. Ignoró la toxicidad espiritual de esa elección, ya que sus ojos estaban cegados por la ventaja mundana. Abraham aceptó su decisión en silencio. Cuando Lot y su gran caravana partieron hacia el este, dejando la llanura fértil para él, el mayor, Abraham eligió Hebrón, colinas menos atractivas y rocosas que exigían más trabajo, pero que eran espiritualmente más puras. Fue un aislamiento consciente del ruido y el pecado humanos. En su nueva morada, bajo los robles de Mamre, Abraham levantó un altar al Señor. Este altar era su expresión de gratitud tranquila pero poderosa. Gratitud porque la paz se había preservado y porque Dios había confirmado una vez más su liderazgo en su vida. En esta soledad, en esta tierra rocosa, Abraham se acercó aún más al cielo, mientras que Lot, sumergiéndose en el jardín del Señor, comenzaba a hundirse lentamente en el hedor de Sodoma. Sus caminos se separaron, uno hacia la ventaja mundana, el otro hacia un llamamiento superior. Sección 3. Captura y liberación. La paz en las colinas de Hebrón, donde Abraham hablaba diariamente con Dios junto a su altar, era frágil. El mundo de Mesopotamia respiraba guerra, y pronto ese humo llegó a la llanura del Jordán. 4 poderosos reyes del este, liderados por Kedorlaomer, el rey de Elam, que era una figura imperial de la época, reunieron una coalición implacable para restablecer el orden en sus territorios vasallos. Barrieron la tierra como un tornado de fuego, aplastaron a los reyes rebeldes de Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivos a todos los habitantes, todo el botín, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham. Esta noticia llegó a Abraham a través de un fugitivo sobreviviente. Lo golpeó con fuerza implacable, como un rayo en un cielo despejado. Todo su dolor por la unidad perdida con Lot, toda su pena por la elección imprudente de Lot, todo fue borrado por una sola palabra: cautiverio. En ese momento, Abraham dejó de ser simplemente un patriarca y pastor pacífico. Se transformó en un líder, un estratega militar, un defensor de la sangre y la justicia. No dudó ni un momento, no reflexionó sobre el riesgo, ni pensó en la venganza por el hecho de que Lot lo había dejado. El corazón que tanto anhelaba la paz ahora se llenó de furia sagrada. Su ejército fue convocado de inmediato. No era un ejército profesional ni mercenarios. Eran 318 de sus propios hombres, siervos nacidos y criados en su casa, leales a él hasta su último aliento, entrenados como guerreros, no solo como pastores. Esta era una fuerza motivada no por el pago, sino por el honor y el amor por su Señor. Partieron en una persecución épica, persiguiendo a los poderosos reyes que estaban confiados en su victoria y no se apresuraban. La ruta conducía hasta Damasco, y cuando cayó la noche, Abraham, utilizando su genio militar, divisó su campamento descuidado. Fue en esta oscuridad impenetrable donde tuvo lugar el clímax. Abraham dividió su pequeño destacamento en partes y atacó de noche, utilizando el elemento sorpresa. Esto no fue solo una batalla, sino terror psicológico para el enemigo relajado. Ellos, seguros de su seguridad, despertaron con gritos y el ruido metálico, concluyendo que un gran ejército los había atacado. El pánico sembrado por la noche resultó ser más fuerte que cualquier arma. Los guerreros de Kedorlaomer comenzaron a huir en desorden, abandonando su botín y a los cautivos. Abraham salió victorioso. Recuperó todas las propiedades, todos los cautivos y, lo más importante, Lot y su familia.
Su corazón no buscaba el botín, sino la restauración de la justicia y la misericordia. En el camino de regreso, cuando el polvo de la batalla se había asentado, una reunión misteriosa y majestuosa esperaba a Abraham, una que quedó grabada para siempre en la historia. En el valle de Seir fue recibido por Melquisedec, rey de Salem, cuyo nombre significaba Rey de Justicia. Él era un sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, una figura enigmática, de otro mundo, sin linaje ni fin de días. Melquisedec sacó pan y vino, símbolos sencillos pero sagrados, y bendijo a Abraham, atribuyendo su victoria a Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. En respuesta a este reconocimiento espiritual, Abraham, reconociendo la autoridad superior de Melquisedec, le dio el diezmo de todo. Esta fue su forma de agradecer al Dios invisible a través del sacerdote visible. Cuando el rey de Sodoma ofreció a Abraham tomar todo el botín, Abraham, cansado pero resuelto, se negó firmemente, jurando por el Señor: ni un hilo ni la correa de un zapato tomaré, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Su victoria pertenecía a Dios, y no permitiría que ningún rey pecador reclamara ese honor. Así, Abraham confirmó que su riqueza y su fuerza provenían de una sola fuente, del cielo. Sección 4. Pacto y promesa. Después de la épica victoria, el silencio cayó, pero este silencio estaba lleno de intranquilidad interna. Abraham lo tenía todo: oro, siervos, gloria militar. Incluso había traído de vuelta a Lot. Pero cuando una tarde tranquila, antes de que las estrellas se encendieran sobre la tienda, el Señor le habló: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Toda su vulnerabilidad humana estalló. Levantó los ojos al cielo y, dirigiéndose al Todopoderoso, no con una súplica, sino con el dolor agudo de la desesperación, dijo: Señor Dios, ¿qué me darás, ya que no tengo hijos? Esta fue una confesión de la mayor paradoja de su vida. El hombre al que se le prometieron naciones no tiene un heredero a quien transmitir ni siquiera su tienda. Su heredero era su siervo, el fiel Eliezer de Damasco, una realización amarga e inevitable. Dios no reprochó a Abraham por su duda, sino que respondió con una lección dramática y visual. Llevó a Abraham afuera, donde la noche ya era profunda, y le pidió que hiciera lo físicamente imposible. Mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. En ese momento, mientras Abraham contemplaba la galaxia infinita e innumerable, comprendió: la promesa de Dios no está limitada por la matemática o la biología humanas. No era solo una promesa de nacimiento, era una promesa de herencia a escala cósmica y universal. Y en ese instante, Abraham creyó al Señor, y Él se lo contó por justicia. Su fe, su sí puro e incondicional a lo imposible, se convirtió en el primer acto de justificación en la historia. Fe en lugar de mérito. Pero Dios conocía la naturaleza humana y su necesidad de prueba tangible. Decidió establecer un pacto, Berit, con Abraham, utilizando un ritual antiguo, pavoroso y solemne. Dios ordenó a Abraham tomar una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, partirlos por la mitad y poner las partes una frente a otra, formando un pasillo sangriento. Este ritual era un juramento: que el que rompa este contrato sea partido de la misma manera. Abraham lo cumplió y luego pasó todo el día ahuyentando a las aves de rapiña de las partes sacrificadas.
un símbolo de su lucha constante por preservar la fe contra las dudas que, como carroñeros, intentaban picotear su esperanza. Cuando el día se desvaneció y la oscuridad envolvió la tierra, cayó sobre él un terror y una gran oscuridad. Abraham se sumió en un sueño místico. En este momento de profundo miedo y soledad, el Señor se reveló en una forma aterradora, pero majestuosa. Entre las víctimas sacrificadas que yacían en el suelo, pasó un horno humeante y una antorcha de fuego, una señal física de la presencia de Dios. Esto fue crucial. Solo Dios pasó entre las partes. Esto significaba que el Señor asumía toda la responsabilidad y toda la carga de romper el pacto. Era un pacto incondicional, irrompible por fallos humanos. Ese mismo día, el Señor estableció los límites de la tierra prometida. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Esta fue una promesa de un territorio de escala inimaginable e imperial, que se extendía mucho más allá de lo que su ojo podía ver. Cayó la noche, el sello de la promesa fue puesto, y Abraham, ahora no solo un nómada, sino el socio del Todopoderoso, sabía que esta promesa, sellada con fuego y sangre, alcanzaba no solo la tierra, sino también la eternidad. Sección 5. La fe que se convirtió en el principio. Así comenzó no simplemente la historia de un pueblo, sino la historia de una confianza absoluta e inquebrantable. La vida de Abraham, que se extendió desde el brillante y idolátrico Ur hasta las colinas rocosas y santificadas por el altar de Hebrón, se convirtió en un testimonio vivo y épico de lo que verdaderamente es la fe. No fue una elección filosófica o una ceremonia religiosa, sino un camino constante y diario en respuesta a la voz invisible de la fe de un solo hombre, que se atrevió a dejarlo todo por una promesa vacía. Nació la esperanza para el mundo entero. Abraham fue el primer hebreo, no solo el que cruzó el río Éufrates, el significado de la palabra ibrí, sino el que cruzó del reino visible al reino invisible. Su historia es la cartografía del alma que pasó por todas las pruebas de la existencia humana. Fue un pacificador que prefirió la soledad para evitar la contienda con Lot. Un guerrero que defendió a su familia con furia y honor. Un filántropo que rechazó el botín para no degradar su dignidad. Y, lo más importante, el padre de la fe, que creyó en las estrellas cuando su propio cuerpo era anciano. Su fe no fue una sumisión ciega, sino una convicción interna y profunda de que aquel que hizo la promesa es fiel, y su poder supera con creces las posibilidades humanas. No siempre fue impecable. Hubo momentos de miedo cuando presentó a Sarai como su hermana, y momentos de duda cuando aceptó tener un hijo con Agar. Pero cada vez que tropezaba, Dios, como un buen pastor, lo devolvía a la promesa original, reescribiendo sus fracasos con su misericordia. El llamamiento de Abraham fue un punto de partida que cambió no solo su linaje, sino toda la trayectoria de la historia humana. La nación que descendería de él estaba destinada a convertirse en luz para las naciones, no a través de su propia fuerza, sino a través del pacto hecho por Dios. Fue a través de sus descendientes que la bendición para todas las naciones de la tierra vendría más tarde. Su vida demostró que el verdadero éxito no es la posesión de propiedades, como Lot, sino la posesión de la promesa de Dios. Y a medida que las estrellas se levantaban una vez más sobre Hebrón, iluminando el suelo rocoso pero sagrado, Abraham, a quien Dios más tarde llamaría Abraham, padre de muchas naciones, sabía que su viaje no había terminado.
ya no era solo el hijo de Terah de Ur, era el fundamento de un mundo nuevo, construido no sobre el ladrillo de la soberbia, sino sobre el cimiento de la confianza. El Dios que lo llamó desde Ur lo estaba guiando por caminos que alcanzaban no solo Canaán, sino también la eternidad. Y cada paso que daba era parte del grandioso e inquebrantable plan divino de salvación. Su historia es un épico eterno sobre cómo un hombre, al confiar completamente en lo invisible, se convirtió en el más grande de todo lo visible.